Cordial saludo, mi nombre es Francisco Niño Rojas, soy el coordinador del simposio titulado Desafíos de la Educación Superior, Tecnologías Emergentes e Inclusión, dando un agradecimiento a todos los profesores e investigadores, colegas que han querido formar parte de este ejercicio de discusión académico formativo para todos. En este simposio se presentan 5 ponencias, las cuales relacionan con el uso asertivo de la inteligencia artificial generativa en algunas de ellas en los procesos o en algunos procesos formativos. La ponencia 1 hace referencia al diseño metodológico de un sistema tutorial inteligente para el fortalecimiento del razonamiento cuantitativo en estudiantes universitarios. Este es un avance de un proyecto de investigación institucional de la Universidad de La Salle. En la ponencia 2 se discute sobre las competencias digitales docentes en la era de la inteligencia artificial generativa. En la ponencia 3 enfatiza sobre la consistencia y variabilidad de la calificación en la calificación académica asistida por la inteligencia artificial. En la ponencia 4 se dialoga sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lógica matemática y la programación. La ponencia 5 nos presenta algunas estrategias para fomentar la permanencia y participación de las mujeres en programas de área STEM. Primera ponencia, y esperamos que este sea un ejercicio académico bastante significativo en nuestros procesos educativos. Adelante, profesora Tatiana. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy presentando el trabajo Diseño metodológico de un sistema tutorial inteligente para el fortalecimiento del razonamiento cuantitativo en estudiantes universitarios. Proyecto desarrollado en la Universidad de La Salle, Colombia, sede Bogotá. Mi nombre es Tatiana Jiménez y en este trabajo me acompañan los profesores Francisco Niño, Gelis Mestre, Diana Lancheros y Sergio Gómez. La estructura de nuestra presentación, rápidamente una introducción, el método que estamos llevando a cabo, los resultados parciales que tenemos, la discusión, conclusión y algunas de nuestras referencias. En este trabajo nosotros queremos diseñar un sistema tutorial inteligente que nos permita apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante, pasando efectivamente de esta educación tradicional a una educación de competencias, pero apoyados bajo las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial, pensando en que si el estudiante debe ser un actor de su proceso, es un actor activo de su proceso de aprendizaje, pues la mediación con la inteligencia artificial le permite adicionalmente tener este espacio de aprendizaje adaptativo con una retroalimentación inmediata donde tanto el estudiante como el profesor pueden tomar acciones en momentos reales de intervención para potenciar así el razonamiento cuantitativo del estudiante. ¿Y por qué hablamos del razonamiento cuantitativo? En Colombia, finalizando las carreras, el estudiante al finalizar su proceso de educación superior, en Colombia tenemos una prueba llamada la prueba Saber Pro, que trata efectivamente de medir, de evaluar el desarrollo de ciertas competencias en nuestros futuros profesionales, en particular la del razonamiento cuantitativo. Entendiendo esto como la modelación matemática que puede hacer el estudiante, cómo interpreta la información cuantitativa, su desarrollo de pensamiento estadístico y su capacidad para resolver problemas contextualizados. Teniendo en cuenta esto, la prueba Saber Pro se diseña en Colombia teniendo en cuenta 3 competencias: la interpretación y representación, la formulación y ejecución y la argumentación para resolver problemas. ¿En qué contexto se presentan las situaciones problemáticas para el estudiante? A un nivel familiar y personal, donde se le presentan a ellos
casos de la vida cotidiana, casos donde ellos se involucran diariamente. Se les presenta también un contexto laboral u ocupacional, siendo este el nivel intermedio de apropiación de conocimientos matemáticos y estadísticos, y finalmente el nivel más alto, donde tenemos un contexto comunitario o social. Los contenidos que median la evaluación de estas competencias y sobre los cuales se genera el contexto es la estadística, la geometría y el álgebra, teniendo un escenario de 27 posibilidades para construir las preguntas para esta formulación de evaluación. Nosotros en nuestras fases lo que proponemos es tener una fase de modelamiento del estudiante, es decir, donde nosotros podamos caracterizar el perfil del estudiante con una prueba diagnóstico, de tal manera que esta información nos permita alimentar nuestro sistema inteligente para crear las diferentes rutas de acceso al estudiante para ir mejorando su proceso y fortalecimiento académico, y teniendo en cuenta que es nuestro sistema tutor, que podamos hacer un seguimiento del proceso en cosas como el tiempo gastado, identificación de las dificultades en cuanto a las competencias o en cuanto a los contextos, o si hay una temática específica donde el estudiante se le dificulte. Y allí efectivamente empezar a mirar su proceso adaptativo, abriendo y habilitando más preguntas del tipo que le causan más dificultad. Nosotros lo que tratamos de hacer es identificar el nivel del estudiante en una caracterización baja, media y alta para poder empezar a diseñar las preguntas de entrenamiento. En este momento, uno de nuestros resultados es el banco de preguntas iniciales de diagnóstico, en donde nosotros efectivamente tenemos 135 preguntas, donde tenemos las 3 competencias que estamos evaluando, utilizando los contenidos que la prueba Saber Pro exige, y hemos diseñado además dentro de los 3 contextos preguntas. Esto nos da un total de 135 preguntas que en este momento nosotros caracterizamos, identificando cuál es la competencia, lo que me debe mostrar la respuesta del estudiante, el contenido que tenemos y el contexto. Nosotros utilizamos además para la creación de nuestro sistema tutor inteligente, lo que estamos utilizando, y esta mediación, que es donde involucra la inteligencia artificial también, es la creación de las ayudas que el estudiante puede utilizar mediante las respuestas a las preguntas que está resolviendo en el momento, donde tenemos prompts de tipo rol, instructivo estructurado, andamiaje pedagógico y de descomposición. Con los prompts que se presentan en nuestro capítulo, nosotros lo que hemos diseñado para cada una de las preguntas es una ayuda 1, donde le mostramos a los estudiantes conceptos base que él debería conocer o manipular para poder solucionar la pregunta. Si esto no le es suficiente al estudiante para desenvolverse en ese momento, presentamos una ayuda 2, donde ya le resolvemos y ya tenemos el paso a paso a seguir del estudiante para que él pueda resolver la pregunta que está en este momento enfrentándose. Nuestro aplicativo por ahora, que está en una fase inicial de construcción, efectivamente tiene una pantalla de presentación donde le damos la bienvenida al estudiante, donde tenemos esta primera pantalla para ver las preguntas. El estudiante puede picar aquí en las ayudas y puede seleccionar las respuestas que él considere la adecuada. En este momento se registra por ahora en nuestras pruebas el tiempo que el estudiante va gastando, digamos que tiene un tiempo límite, y le va mostrando también al estudiante cuánto de este tiempo le va quedando. Por ahora, versión de prueba. Nosotros hasta este momento no tenemos, como estamos en el modo de diseño, todavía no tenemos resultados de los estudiantes, todavía no tenemos evidencia empírica para poder validar cómo se comporta
el sistema tutorial inteligente con los estudiantes, pero lo que sí hemos podido ver es que este tipo de preguntas, como contienen temas de varias asignaturas, podemos trascender el solo hecho de preparar a los estudiantes para presentar estas pruebas a utilizar este mecanismo para clases de específicamente las asignaturas, específicamente estadística, específicamente cálculo diferencial, específicamente álgebra en matemáticas 1, ayudando y apoyando y teniendo un recurso extra para los profesores. La idea es que precisamente esto trascienda de esta parte evaluativa inicial. La idea es darle al estudiante una herramienta donde él mismo pueda manipularla, pueda utilizarla, identificando sus dificultades, profundizando con las ayudas y que él pueda ir mirando su propio proceso. Algunas de las referencias que nosotros tenemos. Muchas gracias a todos. Compartimos nuestra ponencia, El metro de las competencias digitales docentes en la era de la IA generativa, metodología, evaluación y recomendaciones de diseño, por Viviana Betancourt, Sergio Gómez y Ginny Cárdenas de La Salle, Colombia. Lo primero es que a partir de los marcos de competencia digital se han presentado diferentes tipos de actualizaciones derivadas de la presencia de la IA generativa en la actualidad. La presencia de la IA nos está llamando a pensar en nuevas estrategias para establecer modelos de formación al interior de las universidades. En este sentido, es necesario pensar en modelos ágiles y aplicables de formación docente en el que se integre el uso pedagógico, crítico y ético de la IA, tal como lo establecen las directrices de la UNESCO en 2024. Para esto, en la universidad hemos creado un ecosistema formativo constituido a partir de, primero, la integración de la IA generativa en el desarrollo de competencias contextualizadas, el diseño de unas rutas de microaprendizaje y el desarrollo de procesos de certificación a través de microcredenciales. Esto constituye un ecosistema formativo actualizado. El objetivo de nuestro estudio es analizar el diseño e implementación de la estrategia institucional Metro de la competencia digital docente, evaluar los niveles de participación, pertinencia y transferencia que han tenido los docentes y proponer recomendaciones empíricas para estructurar rutas formativas mediadas por la IA generativa. La metodología de nuestro estudio consiste en, primero, adoptar un enfoque de investigación basado en el diseño, adoptar el tipo de estudio de casos, un estudio de caso a nivel institucional. Hemos impactado a partir de nuestra metodología a 88 docentes de educación superior y hemos emitido 123 certificaciones en 3 líneas de formación que hemos construido. Y hemos realizado a partir de esta metodología una recolección de datos a partir de evaluaciones de percepción por cada una de las estaciones de nuestro metro de la competencia y encuestas generales de transferencia de nuestra estrategia de formación. Vamos a hablar un poco de en qué consiste esta metáfora del metro de las competencias. El metro de la competencia en la universidad cuenta con 3 líneas. Hemos adoptado 3 líneas que operan como 3 líneas del metro. Estas 3 líneas están basadas en el marco DICOM-EDU, las líneas del componente pedagógico, línea de contenidos digitales, de enseñanza-aprendizaje y de evaluación y retroalimentación. A lo largo de cada línea, el docente puede desarrollar un conjunto de microcursos que lo irá certificando poco a poco en nivel A2 hasta nivel C2. Esa es la estrategia de la progresión de la formación. La IA generativa participa en todo el desarrollo del metro de la competencia. Por un lado, participa como aporte o apoyo fundamental en el proceso de diseño, pero también en el desarrollo mismo de la formación. Es una excusa dentro de los contenidos formativos y de los cursos talleres que ofrecemos a los docentes. Hasta el momento hemos contado con hasta más de 1.100 registros de participación en nuestro metro de la competencia. En cada una de las líneas vemos una participación diferente. La línea con más alta participación ha sido la línea 1, la de contenidos digitales, y la línea que ha fluctuado más es la de enseñanza y aprendizaje.
87.5% valida el microaprendizaje como una estrategia muy ágil para el desarrollo de su certificación. 93.8% de nuestros docentes califican la presencia de la IA generativa en la estrategia del metro como muy útil y el 93.8% de nuestros docentes ya vienen incorporando o han incorporado inteligencia artificial en sus aulas y que viene pues asociado a su participación en esta línea del metro. Existe un cuello de botella o una sobrecarga asociada a que el 56.3% de nuestros docentes perciben que el portafolio, que es una evidencia en el que le solicitamos a los participantes no solo desarrollar microcursos, sino también entregar evidencias de su práctica, ellos consideran que este componente genera una sensación de fatiga y tal vez genera algo de tensión en el proceso de certificación, pero pues que se considera dentro de la estrategia un elemento fundamental para evaluar la transferencia de la estrategia. Bueno, vamos a hablar de la discusión. Existe una tensión en la integración de la tecnología. El microaprendizaje es altamente flexible, esta estrategia que hemos adoptado porque es completamente autogestionada. Sin embargo, el rigor en la evaluación que aportan los portafolios donde ellos tienen que entregar una evidencia genera tensión, disrupción allí en lo que tiene que hacer el docente. Vienen de una estrategia muy rápida, ágil y con los portafolios chocan un poco porque ya tienen que construir. También viene una discusión importante sobre la vigencia del DICOM EDU, el cual pues siempre va a requerir actualizaciones críticas y éticas frente a al surgimiento de la inteligencia artificial. El éxito del formato corto. Entonces, existen confirmaciones empíricas sobre los estudios de retención y aplicabilidad que tiene este formato de microaprendizaje en población adulta. Y las fases de apropiación. Existe una rápida absorción instrumental, pero una alta fricción en la adopción de decisiones pedagógicas complejas, como es el hecho de que los docentes tengan que entregar un portafolio con una evidencia clara de su transferencia. Bien, vamos a ver entonces que nuestro ecosistema de formación docente hace unos aportes importantes al conocimiento. Lo primero es que la IA-Gen hace parte integral de todo el proceso, facilita tanto la instrucción como el diseño estructural de los programas de formación docente. De igual forma, existe un mecanismo válido que son las microcredenciales, las cuales van a permitir democratizar el reconocimiento competencial. Y existe un proceso continuo, la certificación digital deja de ser un logro estático y cerrado, se vuelve un poco más abierto. Bueno, veamos algunas conclusiones, una visión de futuro sobre este ecosistema de formación docente equilibrado que queremos construir. Lo primero es que la inteligencia artificial siempre va a seguir operando como un componente transversal en el diseño de estrategias de formación docente. La IA no solo es un contenido a estudiar, sino que también es un medio pedagógico activo en todo el ciclo del aprendizaje. Lo segundo son las rutas progresivas. Es muy importante articular conocimiento teórico, práctico, rápido y hacer una recolección de evidencias de manera permanente mediante microformatos conectados. Entonces tenemos que ver allí la importancia de que los portafolios de evidencia se mantengan de pronto con una estrategia un poco más ágil. Y lo tercero, la aplicabilidad situada. Es necesario siempre vincular de manera completamente estricta cada estación de nuestro metro de la competencia digital con la resolución real de problemas que pueda realizar su docente al interior de su aula. Tenemos algunas referencias y por su atención. Hoy presentaremos nuestra investigación titulada Consistencia y variabilidad en la calificación académica asistida por inteligencia artificial. Actualmente, el panorama educativo ha cambiado radicalmente debido a los modelos de lenguaje como son ChatGPT, Gemini o DeepSeek. Esta transformación también ha afectado en el ámbito de la evaluación. Estas herramientas ofrecen una ventaja operativa y la capacidad de reducir tiempos de calificación significativamente. Diversos estudios indican que con el uso de prompts adecuados, estas herramientas pueden generar evaluaciones precisas siguiendo rúbricas específicas. Sin embargo, hay algunos desafíos claves que es bueno tener en cuenta al momento de utilizar estas herramientas. Como primer desafío está que existe una marcada inconsistencia entre los diferentes modelos disponibles. Algunos pueden no ser homogéneos al momento pues, de dar una calificación.
El segundo, pues los resultados pueden ser dependientes de parámetros técnicos y derivar en evaluaciones superficiales o, por otro lado, presentar sesgos algorítmicos. El objetivo de este trabajo es analizar cómo diferentes modelos del lenguaje generan variaciones en la evaluación de trabajos universitarios, tanto a nivel de ítems como de puntuación total al momento de utilizar rúbricas predefinidas. Para lograr este objetivo se seleccionaron 11 trabajos finales desarrollados por estudiantes para el espacio académico de métodos estadísticos, actividad centrada en análisis descriptivo e inferencial. Cada trabajo corresponde a un informe grupal relacionado con el análisis de información de distintas bases de datos que fueron escogidas por los propios estudiantes. Cada trabajo fue evaluado siguiendo la rúbrica mostrada a la derecha, que contiene ítems relacionados con análisis descriptivo, inferencia estadística, síntesis y resultados, todas temáticas del curso evaluado. Asimismo, se evalúa la calificación total otorgada por el modelo. Las IAs utilizadas fueron ChatGPT en su versión 5.2, Gemini 3 Flash Preview y DeepSeek en su versión DeepSeek Chat. Todas fueron utilizadas mediante sus correspondientes APIs en sesiones independientes la una de la otra. Esto se realizó de esta manera para prevenir un cruce de información tanto del análisis realizado por las propias IAs como de los trabajos dentro del contexto de cada una de las inteligencias artificiales. A cada una de las IAs le fue entregado cada uno de los trabajos previamente anonimizados, acompañados de un prompt que incluía la rúbrica de evaluación que vimos a la derecha, un breve contexto sobre las temáticas abarcadas en el curso e instrucciones sobre el formato esperado para llevar a cabo el procesamiento de los datos. Bueno, en este capítulo del libro tenemos las siguientes variables. Como variable dependiente tenemos la puntuación por ítem que tenemos de la rúbrica que está a mano derecha y la puntuación total que se tiene del trabajo entregado por los estudiantes. Y como variables independientes usaremos los modelos de la IA que se utilizaron para el desarrollo del capítulo. En cuanto a las hipótesis, vamos a analizar si existen diferencias significativas entre las puntuaciones asignadas por cada uno de los modelos de la IA en los 11 trabajos universitarios que se evaluaron. Y si las diferencias entre las IAs varían según el ítem evaluado. Revisando un poco los resultados obtenidos de las puntuaciones por ítem y total, observamos que efectivamente se aprecia una diferencia en el primer gráfico relacionado con la puntuación asignada por ChatGPT, en donde vemos consistentemente que es inferior respecto a las otras dos inteligencias artificiales utilizadas como DeepSeek y Gemini. Al estandarizar las puntuaciones, podemos observar que esta diferencia se acentúa mostrando, por ejemplo, que en el ítem 2 se presenta pues, una variabilidad importante. En todos los ítems hay un dato atípico hacia la baja. Esto, revisando los trabajos, da cuenta de que hay uno de los documentos que no cumple con la mayoría de los ítems evaluados, lo que indica que efectivamente cada una de las inteligencias está revisando la rúbrica de evaluación y lo contrasta directamente con el trabajo asignado, asignando puntuaciones de 0 a cuando pues, no aparece información al respecto del ítem. Realizando las pruebas de ANOVA, observamos que solamente el ítem 5 y el ítem 9 son estadísticamente diferentes respecto a las puntuaciones. Sin embargo, al analizar las pruebas de Shapiro para la normalidad, observamos que no se cumple este supuesto y que la prueba de Leven indica que la variabilidad es similar entre pues las inteligencias, ¿no? a los diferentes ítems. Entonces, esto quiere decir que pues, la varianza entre los grupos es realmente homogénea. Teniendo en cuenta que pues, se viola el principio de normalidad, procedemos entonces a realizar las pruebas de Friedman para, pues, que son más potentes cuando se viola el principio o el supuesto de normalidad. Y se observa que los ítems que son realmente significativamente diferentes son los ítem 3 al ítem 9. ¿Sí? Y también se incluye la puntuación total. Entonces, realizando las pruebas de Friedman, observamos que las puntuaciones por ítem son diferentes para los ítems 3 al 9. Y para el ítem 10, que corresponde a la puntuación total, también hay una diferencia significativa. Esta prueba es mucho más potente que el ANOVA cuando los datos no son normales.
Adicionalmente analizamos el W de Kendall, en donde vemos, digamos, una diferencia no tan marcada para los ítems 1, 2, 4 y 6, una diferencia moderada con valores de 0.61 y 0.60 para los ítems 8 y 9, y una diferencia alta, o con una diferencia un poco más relevante para los ítems 3, 5 y 7. Luego se realizó la prueba de Wilcoxon con corrección de Bonferroni para identificar cuáles son, digamos, los ítems donde se presentan la mayor diferencia. Observando que para los ítems 3, 5, 7, 8 y 9, principalmente es ChatGPT que difiere de las otras dos inteligencias artificiales a la hora de asignar las puntuaciones. Esto lo vemos acá efectivamente en los p-valores, que la mayoría de ellos son inferiores a 0.05. Lo que indica que estos ítems, particularmente los 3, 5, 7, 8 y 9, hacen referencia a el tema de la interpretación de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas que se realizan en los trabajos de los estudiantes, indicando que ChatGPT revisa un poco más a fondo y como que evalúa un poco más el contexto y los escritos que las otras inteligencias artificiales. Pasando a la discusión de nuestros hallazgos, los resultados revelan patrones muy interesantes sobre el comportamiento de estas herramientas. Por ejemplo, ChatGPT muestra una mayor severidad calificando frente a herramientas como Gemini y DeepSeek, especialmente para los ítems 3, 5 y 7, que si nos ponemos a analizarlos con detenimiento, son ítems relacionados con redacción de textos. Eso nos hace inferir que ChatGPT utiliza criterios lingüísticos como redacción, claridad y estilo. También se observa un sesgo sistemático en ChatGPT que tiende a calificar a la baja, y esto es consistente con estudios que se han realizado previamente. Bueno, en este capítulo analizamos las puntuaciones. Digamos que este tipo de valores o este tipo de variables realmente no siguen una distribución normal, como pues se podría pensar. Y en este orden de ideas se recomienda el uso de pruebas no paramétricas para el contraste de los tratamientos o de las inteligencias artificiales evaluadas, porque son más robustas y tienen una mayor potencia a la hora de realizar las comparaciones, lo que las hace más confiables cuando los datos no son normales. Como conclusión principal, identificamos que mientras los modelos muestran comportamientos homogéneos en ítems cuantitativos y estructurados, la severidad de ChatGPT es superior en la interpretación de datos por su sensibilidad a la claridad y la coherencia de los textos. A pesar de las diferencias, todos los modelos evaluados demuestran ser consistentes con la rúbrica al penalizar correctamente cuando se presentaban ausencias de información en los trabajos, y cerramos subrayando la necesidad de una implementación cautelosa de estas tecnologías. Es fundamental establecer procesos de calibración que permitan alinear los criterios de la IA con los estándares humanos de calificación, esto para evitar posibles sesgos o variaciones que no sean aterrizadas a la realidad de la evaluación. Aquí tenemos algunas de las referencias. Muchas gracias por su atención. Buenos días para todos, mi nombre es Natalia Martínez Rojas de la Universidad de La Salle y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la enseñanza en ingeniería, particularmente en el primer semestre. A lo largo de la formación, los estudiantes cursan lógica de programación, estructuras discretas y cálculo. Sin embargo, estas áreas suelen enseñarse de manera independiente cuando en realidad están profundamente conectadas. Y es así como surge la pregunta central de este trabajo, y es: ¿qué ocurre cuando el aprendizaje se fragmenta en lugar de integrarse? El título de la ponencia es Concertar lógica, matemática y programación sin fragmentar el aprendizaje. Como se puede observar, nosotros aquí tenemos dos bloques separados. Uno es estructuras discretas, en donde se trabajan fundamentos lógicos y matemáticos. Y por otro lado tenemos lógica de programación, en donde se van a implementar los algoritmos y se va a conocer las bases de la lógica de programación. Lo más importante es que hace falta
hay una grieta, aquí se ve la grieta, en la representación de esas relaciones explícitas conceptuales que vienen de estructuras discretas. ¿Eso qué significa? Que los estudiantes muchas veces no logran conectar lo que ven en el curso de estructuras discretas con el curso de lógica de programación y como resultado, entonces, el conocimiento queda fragmentado. El costo cognitivo de esta desconexión, entonces, esta fragmentación va a tener un costo. Primero vemos aquí que el aprendizaje está fragmentado en diferentes bloques separados. Tenemos el conocimiento que está aislado. Tenemos que este conocimiento aislado nos va a generar dificultades para poder o para lograr transferir el conocimiento. Vamos a depender de unas reglas y vamos a tener una poca comprensión. En contraste, nosotros vemos que el aprendizaje cuando ya es profundo, cuando está integrado, el conocimiento está conectado, se enfoca en los principios y puede construir un modelo mental mucho más sólido. Entonces, el problema no es solamente en lo que se enseña, sino en cómo estos conocimientos se van a conectar. Es así entonces como nace la pregunta que nos guía esta investigación, es cómo podemos articular estas áreas sin perder rigurosidad disciplinar y promoviendo una comprensión estructural. La metodología, entonces, para abordar este problema se utilizó una metodología basada en el diseño. Entonces, como vemos aquí en la figura, es un proceso cíclico en donde empezamos con el diagnóstico, identificando las desconexiones, pasamos al diseño, en donde se construye la estrategia, la implementación de las actividades integradoras y la evaluación, en donde analizamos los resultados. Importante es que este proceso es iterativo y cada vez pues está mejorando. Vamos a ver que a lo largo de lo que duró esta investigación, este proceso fue mejorando. En el contexto temporal de la intervención, se desarrolló en 3 semestres específicamente, en donde se observa que los cursos fueron tomados en paralelo por los estudiantes. Entonces, los mismos estudiantes que estaban en estructuras discretas eran los mismos que tomaban el curso de lógica de programación. ¿Cómo se conectaban estas dos asignaturas? Por medio de las actividades integradoras. Estas actividades permiten que el estudiante pueda aplicar lo visto en estructuras discretas, lo visto en matemáticas, dentro del curso de lógica de programación. Entonces, nosotros no vamos a cambiar ningún curso, sino que lo vamos a conectar estratégicamente a través de estas actividades integradoras para que los estudiantes en el curso de lógica de programación puedan realizar las diferentes aplicaciones. El modelo que nosotros implementamos es un modelo de 4 etapas, en donde tenemos primero el análisis del problema, la comprensión del problema, la formalización lógica, la representación matemática y finalmente la implementación algorítmica. Esto muestra que nosotros no vamos a partir desde el código, sino que partimos desde un análisis, desde un proceso de pensamiento y el resultado pues ya sería este código, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a representar estos 3 niveles? Entonces empezamos desde un nivel lógico en donde se encuentran las proposiciones, un nivel matemático con las diferentes propiedades y ya finalmente pasamos al nivel computacional en donde ya se hace la implementación en código. Es la misma idea expresada en 3 niveles diferentes. Entonces, cuando el estudiante logra conectar estos 3 niveles, puede lograr o logra mejor desarrollar un pensamiento computacional real. ¿Eso
¿Qué significa? Que esa articulación ayuda a facilitar la comprensión, no aumenta la dificultad, sino que nos ayuda a mejorar esa comprensión. Aquí vemos un patrón consistente en los 3 semestres. El desempeño en lógica de programación es superior en las 3 cohortes que se intervinieron, pero lo más importante es que la articulación no les aumentó la dificultad y se puede ver que reduce y mejora la comprensión. Aquí vemos esa articulación. Por otra parte, la correlación entre la parte teórica y la parte práctica es directa. Como nosotros podemos observar en la gráfica, a mayor desempeño en estructuras discretas, se tiene un mayor desempeño en lógica de programación. Esto lo que nos demuestra es que no es un obstáculo hacer esa integración, sino que es la base del éxito. La programación como un espacio de aplicación operativa. Aquí tenemos un blogspot o un diagrama de cajas y bigotes en donde se refuerza esta idea. En programación, la mediana y la dispersión es mucho menor. Bien, ¿eso qué significa? Que los mejores resultados son más consistentes y el conocimiento se vuelve ejecutable. También podemos concluir que el aprendizaje se va fortaleciendo. Con respecto a la evolución cualitativa, entonces vemos que a nivel cualitativo el cambio es claro. Antes el salto directo, pasar del problema al código, que básicamente era ensayo y error. Entonces es como, ¿qué tengo que hacer? Se prueba y pues prueba y error, llegamos finalmente al código. Ahora hay un problema, se analiza ese problema desde la parte lógica, se modela matemáticamente y finalmente pasamos al código, lo que sería el algoritmo. Entonces, el estudiante aquí ya deja de improvisar y empieza a estructurar la solución. Las implicaciones pedagógicas, entonces, nos lleva a una idea que es clave y es que no vamos a fusionar las 3 disciplinas, sino que vamos a generar interdependencia. Cada área, cada curso va a mantener su identidad, pero se va a conectar con las demás, ¿no? En esas actividades integradoras para el curso de lógica de programación. Finalmente, el fundamento del pensamiento, entonces, emerge de la integración. No es programar, no es solamente código, es estructurar, es modelar y es resolver problemas a partir de una conexión entre la lógica, las matemáticas y la programación. Y con esto, pues, quiero dejar esta idea final, que es concertar, no es fusionar, estructurar, no es fragmentar. La programación adquiere sentido cuando se reconoce como la representación operativa del pensamiento lógico y matemático. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Martínez Rojas y hoy estamos desde el Politécnico Gran Colombiano para conversar sobre estrategias para promover la participación, permanencia y éxito de mujeres en programas del área STEM. Entonces, el crecimiento económico y la innovación productiva de un país dependen de la investigación, la tecnología y el análisis. Sin embargo, estamos trabajando con la mitad del talento. En Colombia, la brecha de género se ha reducido en un 75.8%, ¿cierto? Siendo este indicador el tercer mejor desempeño en América Latina. Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo, la desigualdad persiste de manera crítica en la educación superior. El reloj de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya nos está indicando que nos quedan un poco menos de 4 años, ¿cierto?, para alcanzar estas metas.
Recordemos entonces que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 nos está invitando a que garanticemos una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en este aspecto, la meta 4.5 nos llama a eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario en todos los niveles. Entonces ya nos queda un poco menos de 4 años, por lo tanto, las universidades ya no deben actuar de forma aislada con políticas aisladas, sino en unir esfuerzos y crear estrategias sistémicas. ¿Qué está pasando? Entonces, la fuga de talentos, sesgos, estereotipos y el efecto Matilda. Se está presentando entonces una presión social temprana, ¿cierto? Desde la primera infancia, los roles de género, las condicionan a las niñas desde pequeñas a elegir carreras, ya sea de cuidado de otros, ¿cierto? Entonces esas presiones y estas creencias las limitan y ellas mismas se subestiman para poder estudiar e ingresar a áreas de carreras, a áreas STEM. La falta de referentes femeninos, pero de su territorio, ¿cierto? Porque aunque hay referentes femeninos, esos referentes, algunos son un poco, digamos, fuera del contexto de cada una. Entonces, hace falta referentes femeninos en cada uno de sus territorios para que las niñas tengan modelos a seguir. Y el efecto Matilda, que es un efecto histórico, ¿cierto? Donde ha invisibilizado el aporte y los logros de las mujeres a la ciencia. Entonces, la invitación ahora es al cambio de paradigma, ¿cierto? El enfoque tradicional es que queremos llamar más mujeres a programas del área STEM, ¿cierto? A que ingresen mujeres a estos programas, pero ahora tenemos que evolucionar esta estrategia, que esto evolucione hacia un enfoque sistémico y ahora la pregunta es, ¿cómo va a las que ingresan, cómo vamos a sostenerlas y cómo vamos a promoverlas? Entonces vamos a revisar este cambio de paradigma, este cambio de estrategia. Entonces tenemos el siguiente diagnóstico. En la infancia y en el preingreso a la universidad, que se presentan estereotipos de género, ausencia de referentes. Ante esta barrera, ¿qué se puede hacer? Los modelos de roles y la divulgación científica temprana. Por ejemplo, el Scratch Day, el Tinkercad, hacer ferias de la ciencia, ¿cierto? Motivar a los niños desde la edad temprana a esas actividades. En la educación superior, en áreas STEM, en programas de áreas STEM, que ya son entornos masculinizados, y inseguridad y el currículo oculto es la barrera que se presenta. Entonces, una intervención son mentorías dirigidas, ¿cierto? Becas también, y becas y el rediseño de algunas asignaturas con perspectiva de género. Y en el mercado profesional, una barrera histórica es ese punto ahí, como ese punto de la maternidad, y ese punto lo que provoca es una deserción del mercado laboral y el techo de cristal o los pisos pegajosos también. Una intervención sistémica para esta etapa del ciclo es conciliaciones laborales, ¿ciertos? Y programas de reconversión tecnológica. La base institucional. Entonces tenemos 3 pilares, ¿cierto? Para transformar lo que es el currículo oculto y las políticas educativas. Entonces, aquí en unas primeras políticas tenemos políticas de igualdad, que en las instituciones se creen oficinas de igualdad de género y que existan protocolos para identificar ese acoso y discriminación y así poder garantizar ambientes seguros. Con respecto a la actualización de planes de estudio, incorporar entonces materias sobre la igualdad de género, la perspectiva de género y revisar los contenidos de las asignaturas que ya existen para eliminar sesgos que estén en forma implícita. Acciones afirmativas como la implementación de leyes de cuotas, por ejemplo, en Brasil ese es un modelo para reservar algunos cupos a grupos subrepresentados, como también personas afrodescendientes, grupos minoritarios indígenas, entonces para reservar algunos cupos. Y un mecanismo comprobado para incrementar el acceso inmediato. Acciones tempranas. ¿Qué podemos hacer entonces desde la primera infancia? Talleres de robótica, Scratch Day, ferias de la ciencia, ¿cierto? Con el objetivo de desarrollar ese pensamiento lógico y tecnológico y en entornos libres de prejuicios.
bueno, más adelante en la escala escolar, los modelos de roles para identificar entonces esas científicas y que compartan su modelo de vida, ¿cierto? Que digamos, nos inspiren para poder desmitificar esas carreras masculinizadas y promover referentes reales, alcanzables y en particular que sean del territorio, es decir, de su contexto. Y conmemoración estratégica, conmemoración de fechas especiales como por ejemplo el 11 de febrero, que es el Día de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, para conmemorar y reconocer el aporte femenino y contrarrestar el efecto Matilda. Entonces, construyendo una red de seguridad. Entonces, seguridad académica. Entonces, la estudiante ingresa a estos programas de áreas STEM y la idea no es solamente garantizarle la puerta de entrada, es que ella se sostenga en su paso por la universidad y por su carrera. Entonces, se puede generar aquí programas de mentoría, ¿cierto? Con mujeres ya consolidadas en el programa, que pues una guía emocional para su paso por la universidad, donde pueden ser profesoras, psicólogas, que puedan apoyar esas labores. También están redes de apoyo, que son redes de apoyo, ya sean con egresadas, estudiantes destacadas, donde puedan apoyar a sus compañeras. Becas de estímulo para, pues, por ejemplo, mejores promedios, tanto para hombres como mujeres, para no abrir más brechas. Bueno, fortalecimiento de habilidades blandas, ¿cierto? Esos talleres de liderazgo para poder empoderar y darle herramientas a las mujeres en su carrera universitaria. El ecosistema ahora, ya cuando salen de la universidad, el ecosistema profesional, evitando entonces la deserción posuniversitaria. Entonces, un primer punto y uno de los más importantes es la conciliación laboral y familiar, porque la maternidad es ese punto de quiebre, ¿cierto? Ese punto donde se presenta la deserción laboral. Para esto, una estrategia puede ser jornadas más flexibles, ¿cierto? De políticas de apoyo para combinar el cuidado del rol familiar y el crecimiento profesional. La cultura organizacional inclusiva, esa brecha salarial, ¿cierto? Ese techo de cristal que se permita, digamos, pasar y que pueda brindar más oportunidades, ¿cierto? A las mujeres y puedan ascender en su carrera profesional. Y programas de reconversión, y falta de vías de entrada a alternativas del sector tecnológico. Y ahora el ecosistema sistémico STEM. Entonces la equidad es un circuito continuo. Entonces empezamos con atraer estudiantes a programas del área STEM, ¿cierto? Abrirle la puerta a estos programas. Entonces si las estudiantes llegan a los programas, debemos procurar y generar estrategias de permanencia, ¿cierto? De permanencia para que logren culminar con éxito su programa académico. Esta sería a nivel universitario. Ya cuando culmina con éxito su programa, la permanencia laboral sin exclusión, que puedan incluirla en el contexto laboral. Aquí la idea es que no persista lo que son los pisos pegajosos, que las mujeres puedan ascender en su etapa laboral y puedan pasar los techos de cristal, ¿cierto? Y puedan culminar y puedan crecer en su ejercicio laboral, y esas mujeres que logran traspasar esos techos de cristal, que logran ascender, son las mujeres que logran el ciclo completo, son mujeres que se convierten en nuevos referentes femeninos, en ejemplos a seguir, en roles que van a facilitar a las siguientes generaciones este recorrido, ¿cierto? Este ecosistema sistémico. Y para finalizar, entonces, el éxito de las mujeres en STEM no se logra solo con acciones simbólicas o intervenciones aisladas. Se requiere de un enfoque sistémico e interdisciplinario que articule simultáneamente políticas tanto institucionales, curriculares, estrategias de acompañamiento y cambios estructurales en el entorno laboral para que las mujeres logren no solo entrar a estudiar programas en área STEM, sino permanecer, culminarlos e ingresar al entorno laboral. Bueno, por su atención, muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a todos por su presencia, por su participación, esperando que este simposio haya aportado, contribuido a nuestra formación investigativa y docente. Quedamos muy atentos a sus inquietudes y a sus comentarios. Hasta pronto.